Como un tapiz de fondo, la religión impregna la vida de los etíopes desde que abren los ojos en su niñez. La mayoría no conocerán más mundo que su aldea. Pero a algunos, como le pasó a Mimi, el destino le tenía guardado un viaje inesperado a la espiritualidad de su país y un viaje al corazón de sus recuerdos. Me llamo Mimi Tadesse. Tengo 13 años y vivo con mi madre en La Libela. Cada mañana me levanto temprano y desayuno con ella. Luego me voy al colegio. Cuando regreso de la escuela, la ayudo a recoger las cosas de la casa. Por la tarde juego con mis amigas. Ahora estamos de vacaciones y no tengo que ir a clase. La madre de Mimi se llama Yudra Micaela. Su marido murió en la última guerra entre Etiopía y Eritrea. Viven de una pequeña pensión que les concedió el Estado. Solo tiene un hijo varón, Jigeno, que se metió a monje cuando era un adolescente. Mimi y su padre estaban muy unidos. Ya han pasado 4 años desde la última vez que lo vio, pero aún recuerda con nostalgia aquellos días, no tan lejanos, en que su madre preparaba el desayuno para 3. Lo hacía con la misma parsimonia y dedicación. Pero ahora, en la casa, el humo del café no consigue llenar el espacio invisible de una ausencia que ha dejado en los ojos de ambas un sutil reguero de tristeza. Mimi no volvió a ver a su padre porque lo enterraron en una pequeña aldea al norte de Etiopía, en su pueblo natal. Entonces ella tenía 10 años y no quisieron llevarla al entierro. Según le contaron, fue un entierro multitudinario. Su padre era un hombre comunicativo y simpático que siempre llevaba encima una flauta que le había regalado un soldado francés en Djibouti. Mi padre tocaba esa flauta a todas horas. Cuando por las mañanas oía el mortero de mi madre moliendo café y la flauta de mi padre, sabía que era la hora de levantarme. Aquella flauta desapareció con él. Y Mimi no volvió a oírlos a ninguno de los dos. Pero Jigeno, su hermano, prometió llevarla algún día a conocer la tumba de su padre. Y ese día ha llegado. Me llamo Jigeno Tadesse. Soy hermano de Mimi y vivo en un monasterio cercano a La Libela. Un día soñé que era monje y me vine a vivir aquí. Así sucede siempre. Alguien ve en un sueño que quiere ser monje y lo deja todo para irse al monasterio. Actualmente no trabajo. Solo me dedico a leer la Biblia y otros libros sagrados. Rezo durante la mañana y la noche. Por las mañanas, tomo un desayuno muy ligero a base de legumbres y luego me junto con mis compañeros para colaborar en algunas actividades de la iglesia, como recoger cebada o limpiar los alrededores del templo. La Libela nació para ser el centro del mundo, un laberinto de templos excavados por ángeles para proteger a los fieles de los demonios del Islam. Cuentan los juglares que el rey, tras un viaje a Palestina, fue llevado por esos ángeles ante la presencia de Dios. Dios le pidió al rey que volviese a su tierra y levantase iglesias de alguna forma que jamás hubiese sido vista en el mundo. Regresó y empezó la construcción. Por el día trabajaban los hombres y por la noche lo hacían los ángeles. El resultado fueron 11 iglesias arañadas a la tierra como cavernas para el nacimiento de la Nueva Jerusalén.
Con ayuda o no de los ángeles, las iglesias se construyeron entre los siglos XII y XIII y desde entonces han estado en funcionamiento de forma ininterrumpida. La Libela, sus 11 iglesias principales y las docenas de pequeñas iglesias y monasterios que la rodean, fueron en un tiempo capital de Etiopía y centro de la Iglesia Ortodoxa. Aún hoy recibe peregrinos de todos los rincones del mundo ortodoxo y en fechas señaladas como la Epifanía es un hervidero de monjes y fieles que llegan por centenares para celebrar las fiestas. En este monasterio vivimos unos 30 monjes, pero no todos permanecemos aquí todo el tiempo. Una de nuestras obligaciones es la peregrinación, la visita de los lugares santos. Por eso se ven tantos monjes por los caminos. En el tiempo que estamos aquí, recogemos frutas, las llevamos al mercado y lo que ganamos se lo damos a la iglesia. Aparte de esto no hacemos nada, solo rezar y leer la Biblia. Los monjes vivimos solo para Dios. Durante siglos, la Iglesia Ortodoxa etíope fue la más meridional de las iglesias cristianas ubicadas a lo largo de la cuenca del Nilo. En el siglo XV, la totalidad de los reinos cristianos de Nubia habían sido barridos por los musulmanes del norte. Solo la Iglesia etíope se salvó de la quema. Su jefe espiritual era un egipcio nombrado por el patriarca de Alejandría. Más tarde, también en esto, la ortodoxia etíope tomó su propio camino. A pesar de su singularidad, la Iglesia etíope conserva numerosas similitudes con otras iglesias orientales, como la coexistencia de un clero secular, cuyos ministros deben estar casados, y un clero regular, del que proceden los obispos. Además de las conexiones con Egipto, mantiene vínculos con la religión judía. Es creencia aceptada por todos que el rey Salomón tuvo un hijo de la reina de Saba y que este niño, Menelik, el león de Judá, fue el fundador de la dinastía solomónida. Se han conservado también algunas costumbres judías, como la circuncisión y la observancia del sábado, además del domingo. Otros rasgos, como el desarrollo de una escritura litúrgica, el Gez, se cree que son propios de la Iglesia etíope. En Etiopía, la religión no es un hecho ajeno a la vida diaria, sino un acto de cotidianidad. No hay acto, deseo o movimiento que no esté sujeto al capricho de los santos. Mimi vive en el pueblo de La Libela. Es un pueblo pequeño y en el que hasta hace poco tiempo no había electricidad. Ha crecido al calor de la vida en las iglesias y su desarrollo gira en torno a la visita de los monjes y peregrinos. También del turismo, que en la ausencia de guerra se ha desarrollado de forma espectacular. Mi mejor amiga es Mulugetu. Con ella voy al colegio. También tengo otras como Baba, Melkan o Nesan, pero con quien más salgo es con Mulu. Ella está en quinto de primaria, como yo. Cuando hay escuela vamos juntas y también estamos juntas cuando nos llaman a regar y a trabajar en el huerto. Por la tarde, cuando acaba el colegio, jugamos a saltar la comba. Jugamos a lunes y martes y muchos días dormimos juntas. Le he contado que mañana iré a buscar a mi hermano para que me lleve a ver la tumba de mi padre. Está muy contenta por mí. Ella sabe cuánto tiempo he soñado con ese viaje. El mercado de La Libela se celebra cada sábado. A él acuden gentes llegadas de todos los valles que rodean el pueblo.
Al contrario de lo que declaran los estereotipos, Etiopía no es un país asolado por la hambruna. Su geografía es exuberante y la tierra es rica. Etiopía, entre otros muchos datos asombrosos, es el país de África que más carne consume por habitante. El monasterio en el que vive Jigeno se encuentra a 4 horas de camino desde el pueblo. Cuando el rey Lalibela terminó, con la ayuda de los ángeles, su nueva Jerusalén, dejó el trono y dedicó el resto de su existencia a la vida contemplativa. Pero sus sucesores no hicieron lo mismo. Y piedra a piedra, túnel a túnel, fueron apareciendo en los alrededores nuevos templos escondidos a los ojos de los enemigos de Cristo. A simple vista, la geografía escarpada y exuberante de la región hacía difícil identificar la multitud de templos que se escondían entre las rocas o bajo tierra. En torno a las iglesias y a los monjes apareció toda una liturgia de objetos, libros, cruces, algunos muy antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. En su camino, Mimi se encuentra con 2 amigos del colegio que en los ratos libres se dedican a vender reproducciones de estos objetos a los turistas. Sus amigos la acompañan un trecho y luego Mimi continúa en solitario la ascensión hacia el monasterio donde vive Jigeno. El primer europeo que ofreció noticias ciertas de este lugar fue el portugués Francisco Álvarez. Cuando llegó a Lalibela en 1524, no podía creer lo que veía en sus ojos. Existían datos contradictorios sobre una ciudad cuyas iglesias estaban construidas en la roca, pero nada más. El portugués vino con la intención de convertir a los coptos en servidores de Roma y quedó realmente impresionado por la fuerza de la religión etíope. Ni Álvarez, ni ninguno de los misioneros católicos que cruzaron África hacia las tierras del Preste Juan lograron convencerles de que abrazasen definitivamente las doctrinas de la cruz católica. No se sabe a ciencia cierta cómo ni quiénes construyeron esas iglesias y templos, cerca de 200 dispersas por el norte de Etiopía. La leyenda y la historia se confunden hasta el punto de convertirla, como a ningún otro espacio africano, en un territorio sostenido por el mito. Sin el mito, sin su capacidad de fabular el tiempo, Etiopía sería solo un país. No es la primera vez que Mimi sube al monasterio. Lo hace cada 2 o 3 meses para ver a su hermano. La vida de los monjes etíopes comparte ciertas semejanzas con la de los sadhus en la India. Combinan temporadas de retiro y hasta de voto de silencio con otras de apertura en las que se peregrina o se acepta la visita de la familia. En esta ocasión, Mimi realiza la subida con la incertidumbre propia de quien va a iniciar un gran viaje. Un viaje al reencuentro con el recuerdo de su padre. Pero no irán solo a su pueblo. Tras visitar el cementerio, Jigeno pretende peregrinar a diversos lugares santos del norte de Etiopía e ir a Addis Abeba para participar en la fiesta del Mascal. Mimi nunca ha estado en esos sitios y va al encuentro de su hermano segura de estar viviendo el comienzo de algo apasionante. Jigeno ya lo tiene todo listo para la salida. Esa misma mañana saldrán hacia el norte. Este viaje es muy importante para mí. En primer lugar, porque se lo prometí a Mimi. Y también porque es la primera vez
que voy a peregrinar como monje fuera del monasterio. Hace años, cuando mi padre aún vivía, estuve una vez en Addis Abeba. Él volvía de Djibouti y fui con mi madre a esperarlo a la estación de tren. Recuerdo las grandes avenidas, los edificios. Desde entonces, sueño con volver allí. Pero ahora iré para la gran fiesta del Mascal. Pero antes debo pedir la bendición y los consejos del abad del monasterio. Hay dos lugares que no debes dejar de visitar. Uno son los monasterios del lago Tana. El otro es la fiesta de Mascal. Fíjate bien cómo arde el árbol. Ese árbol ardiendo representa el regreso de Cristo. No dejes de observarlo bien. Para dirigirse al pueblo de su padre, Mimi y Gigeno deben descender de nuevo el risco sobre el que se asienta el monasterio. Es media jornada de camino entre piedras que han sido moldeadas durante siglos por la mano del hombre. Una inmensa obra de ingeniería artesanal a base de escalones, de recovecos que dan paso a cuevas sagradas. La libela es un portentoso queso gruyère creado al gusto de los santos. Etiopía no cabe en la caja de los tópicos. Una vez moldeada para ordenar el pensamiento, Etiopía se desborda de nuevo por entre las costuras de la razón. Es el único país de África que nunca fue colonizado por ejércitos europeos. Los italianos lo intentaron durante algunos años, pero tuvieron que desistir. La etíope es una cultura original, muy distinta a la del resto de las naciones africanas. Una cultura con más de 2000 años de antigüedad, pero conformada a base de intercambios, del contacto con Europa y Oriente desde hace siglos. Una realidad sólida, una personalidad definida como un resumen del mundo. El mestizaje cultural como ejemplo de supervivencia. Mi padre siempre me apoyó cuando le dije que deseaba ser monje. A él no le gustaba la guerra, pero nuestro abuelo era también militar y le obligó a ingresar en el ejército. No quería que a mí me ocurriese lo mismo, que estuviese en lugares que no me gustaban. Recuerdo el día en que le comuniqué mi sueño. Pensé que se iba a enfadar, pero se echó a reír. Primero me preguntó si estaba seguro. Luego se fue a por su flauta y empezó a tocar. No puedo recordarlo sin aquella flauta. Cuando regresaba de la guerra, no hablaba nunca de muertos, solo cantaba canciones. Y siempre aparecía con alguna nueva. Oyéndole a él no podía imaginar que la guerra fuese algo tan terrible. Nunca imaginé que algún día dejaría de tocar y no volvería a verlo nunca. Ahora iremos a Gondar y al lago Tana, como me dijo el abad. Todavía quedan algunos días para la fiesta de Addis Abeba y creo que tenemos tiempo de hacerlo todo, ¿vale? Vale. Pero antes pasaremos a ver a un monje que vive cerca de aquí y también los castillos, ¿te parece bien? Sí. En el lago sabes que no te van a dejar entrar a los templos. Iremos a visitar a los hermanos de nuestro padre y te quedarás con ellos mientras yo visito los templos, ¿vale? En el camino a Gondar, Gigeno quiere hacer una visita a un famoso santón que, al estilo de los sadhus hindúes, abandonó casa y familia para dedicarse a sus prácticas ascéticas. Vive aislado del mundo y solo abandona su lugar de retiro con motivo de alguna peregrinación especial.
El santón es atendido por seguidores suyos que cada día le cocinan su enjera, la torta de pan sin la que los etíopes no podrían vivir. Se prepara usando como base la masa fermentada del tif, un cereal que solo se produce en estas geografías. La masa se cocina a modo de crepe sobre una plancha con un poco de manteca. Pero este hombre eligió un camino muy especial como práctica ascética. Inspirado por un sueño, decidió excavar una iglesia en la roca al modo como debieron construirse las iglesias antiguas. Existían 3 formas de construir las iglesias. Algunas se excavaban en la roca a partir de un risco apropiado. Otras aprovechaban una cueva natural. Y las más espectaculares separaban el monolito central para aislarlo del resto de la piedra. Era aquel monolito el que se trabajaba para construir el templo. El santón, para levantar la suya, aprovechó una gran piedra delante de la cual hizo su trabajo. Y no le faltó de nada. Consiguió hasta alguna de las pinturas murales tan propias de la ortodoxia etíope. Son pinturas que reproducen escenas bíblicas y vidas de santos con un estilo entre gótico y naif. Mimi Indigeno continúa en su viaje en dirección a Gondar. En esa dirección, cada vez es más común la presencia de los falasa. Étnica y lingüísticamente idénticos a los amaras dominantes en el país, los falasa no están muy seguros del origen de su fe judía. Hay quienes los consideran la auténtica tribu perdida de Israel, descendientes directos de Salomón y la reina de Saba. Lo cierto es que en los años 80 del siglo XX, cuando la sequía asoló su región, 10.000 de ellos salieron en puente aéreo hacia Jerusalén, quedando el resto en una situación miserable. Cuando las lluvias son benévolas, la región en la que se asienta Gondar es rica, rodeada de lagos y tierras fértiles que en su día fueron el cruce de las 3 grandes rutas de las caravanas que cruzaban esta parte de África. Gondar era el lugar perfecto para instalar allí una capital, una ciudad que dominase extensos territorios. Y así fue desde mediados del siglo XVII y durante más de 200 años. Los más esplendorosos en la historia de Etiopía. La camelota africana se llamó a Gondar. Aquel brillo cortesano hizo crecer como amapolas delirantes castillos, iglesias y pequeños palacios cuyo origen es desconocido. Los derviches sudaneses en el siglo XIX y los bombardeos británicos a mediados del XX destruyeron parcialmente la integridad de las construcciones. No lograron acabar con ellas, solo convertirlas en esqueleto de pomposidades.
Según las crónicas de la época, los cortesanos que ocuparon esta parte de la ciudad vivían envueltos en ricos ropajes importados por caravanas con origen en el lejano Oriente o en la anhelada Europa. Se usaban vajillas chinas, cristalerías venecianas, especias de Ceilán. Nada tenían que envidiar en apetencias de lujo y suntuosidad aquellos castillos del imperio etíope con las cortes europeas. El emperador era Dios, y ningún gasto era despreciable para acercar al hombre con la divinidad. El más impresionante de cuantos castillos se construyeron en Gondar es el del rey Fasílides. Más tarde, su hijo y sucesor, Johannes, no quiso crear una nueva capital como era la costumbre, sino que se limitó a añadir una fastuosa librería a la iglesia de su padre. En tiempos de Jesús el Grande, se levantó la iglesia de Debre Birhan, ricamente decorada con paneles de oro y cuidadosos trabajos artesanales. Los murales hablan de la Santísima Trinidad, sobre la crucifixión de Cristo, sobre la pelea entre San Jorge y el dragón y sobre otras leyendas bíblicas coronadas por el famoso techo de las caras de ángel. En una esquina del lago Tana se encuentra la iglesia del jesuita español Pedro Páez. Este hombre, nacido en un pueblo de la provincia de Madrid, fue el primer europeo en avistar las fuentes del Nilo Azul en 1618, mucho antes de que lo hiciese el descubridor oficial, el escocés James Bruce. Páez llegó a Etiopía con la intención de hacer regresar al imperio del Negus bajo el control de Roma. Era políglota. Consiguió hablar el amárico a la perfección y leer el Gez con fluidez. Era un hombre inteligente y gran conversador. Logró estar cerca de dos emperadores que no hicieron oídos sordos al deseo de acercarlos a la doctrina católica, y uno de ellos, Susinos, le encargó levantar una gran iglesia-palacio de 2 pisos, algo nunca visto en Etiopía hasta ese momento. Lo hizo, pero no pudo ver acabada su obra. Murió dejando como legado varios libros sobre Etiopía y una iglesia que los terremotos se han encargado de ir destruyendo. Desde que murió mi padre, no había vuelto a ver a la familia. Sus 2 hermanas, Sama y Nuria, son nuestras verdaderas abuelas. Ellas criaron a mi padre hasta que conoció a mi madre y se marchó al ejército. No he visto llorar tanto a unas mujeres como a Sama y a Nuria el día que enterraron a mi padre. Yo tampoco olvidaré nunca aquel día. Nunca olvidaré el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd. No he oído jamás un sonido igual. Si la muerte suena a algo, es a eso, al golpe seco y hueco de la tierra sobre la madera. La abuela de Mimi, Gigeno, murió muy joven, durante la gran hambruna de los años 70. En esos años la sequía mató a cientos de miles de personas. Unas murieron de desnutrición y otras, como la madre de Sama y Nuria, de una epidemia causada por la acumulación de cadáveres por las calles. Etiopía es un país rico y nunca debió de suceder eso. Eran los últimos años del emperador Haile Selassie en el poder. Las cosechas se resintieron por la sequía y los especuladores guardaron el grano para provocar la subida del precio. Se les fue la mano y el emperador no hizo nada para impedirlo. Poco después, los comunistas tomarían el poder y acabarían con más de 1000 años de reyes etíopes. El lago Tana es el mayor lago de Etiopía y uno de los más importantes hitos geográficos del planeta. Aquí nace, en su cuenca, el Nilo Azul, uno de los 2 brazos del padre de todos los ríos.
Es el primero de los lugares religiosos que el abad del monasterio pidió a Gigeno que visitase. En su interior hay 37 islas, 20 de ellas habitadas por monjes que son los guardianes de iglesias y monasterios, en algunos casos tan antiguos como del siglo XIII. Dentro no se admite la presencia de mujeres. Gigeno quiere visitar el monasterio de Quebran Gabriel y para llegar hasta allí debe conseguir una canoa de papiro. No las alquilan, hay que comprarlas. Son de usar y tirar y muy baratas. Son las mismas embarcaciones de papiro usadas a lo largo del Nilo desde los tiempos de los faraones. Con ellas los pescadores de la zona capturan especies inmensas como la tilapia o la perca del Nilo. Las canoas duran 2 meses y luego se tiran. En 1770, el explorador escocés James Bruce se autonombró descubridor de las fuentes del Nilo, tachando de falsarios tanto a Pedro Páez como a otros jesuitas que avistaron el lago antes que él. Hoy, no hay duda de que Páez fue el primer europeo en escribir sobre el lago, siendo consciente de la importancia geográfica del lugar. Acudió allí acompañado por el emperador Susinos, y en su libro escribió: «No me siento capaz de expresar lo que siento al observar aquello que Ciro, que Alejandro y que Julio César tanto desearon ver». Desde el lago Tana, el Nilo Azul acomete un desnivel de más de 2000 metros hasta las planicies de Sudán. Allí en Sudán se une al Nilo Blanco y desde ese momento caminan juntos hasta el Mediterráneo. Son 1450 kilómetros hasta Jartún, atravesando gigantescos desniveles. El lago está considerado la fuente del Nilo Azul, pero en realidad este nace en el pequeño Abay y en los cientos de riachuelos que nutren al Tana. El monasterio de Quebran Gabriel, construido en el siglo XVII, se encuentra en la parte más alta de la isla y rodeado por una muralla de piedra. La iglesia está formada por una estructura circular muy típica de los diseños tradicionales etíopes, en la que los muros son de barro compactado con paja. El origen de estos monasterios en medio del lago se remonta a la lejana intención de esconder las obras de arte de los enemigos del cristianismo ortodoxo. Desde el principio se comprobó que el lago Tana era un lugar seguro y poco a poco no solo los tesoros de la iglesia sino las tumbas y las joyas de la corona encontraron aquí un refugio adecuado. Y aquí, como en todas las iglesias de Etiopía, las pinturas murales ocupan un lugar de excepción.
Son pinturas coloristas, vibrantes y difíciles de interpretar para los no ortodoxos. Su objetivo es, como ocurría con la pintura gótica, enseñar a los no instruidos la vida de los personajes bíblicos, una vida mitificada y reinterpretada de un modo muy literario. La vida en Kebran Gabriel es tranquila y la mayoría de los monjes pasan años sin salir de la isla. Abba Hali Mariam, un monje que residió aquí hasta los 90 años, pasó 25 años sin encontrar una razón para dejarla. Envuelto en su manto blanco, podía ser visto durante horas y horas sentado junto a una piedra o meditando bajo un árbol. Su única preocupación, como la de todos los monjes de Kebran Gabriel, era no contrariar los designios de Dios. Cuando no hay ceremonias, los monjes de Kebran Gabriel trabajan en los huertos del monasterio, de donde sacan la mayor parte del sustento. Los jóvenes novicios sí salen de la isla y de vez en cuando dan un salto al cercano pueblo de Bahardar, donde compran aquellas cosas que necesitan y no da la tierra. En Kebran Gabriel, como en la mayor parte de las iglesias etíopes, se conserva una réplica del Arca de la Alianza, cofre en el que Moisés guardó las tablas de la ley. Según la leyenda, la reina de Saba era originaria de Etiopía y tras un viaje a Jerusalén quedó embarazada del rey Salomón. Su hijo, Menelik I, fundador de la dinastía que se ha mantenido en el poder hasta el siglo XX, también realizó un viaje a Jerusalén. Vivió con su padre durante unos años y al regresar se trajo consigo el preciado tesoro. Desde entonces dicen que el Arca de la Alianza se encuentra en Aksum, cerca de la frontera con Eritrea, y una vez al año la sacan en procesión. Nadie puede verla. Aparece cubierta por un paño y es guardada de nuevo sin que nadie pueda saber a ciencia cierta lo que hay en su interior. La muerte de mi padre supuso un gran cambio para todos. Él no estaba mucho tiempo en la casa, pero su presencia era constante. Siempre hablábamos de él, de las historias que nos contaba cuando éramos pequeños y de las aventuras que vivía en la guerra. Mimi era quien más tiempo pasaba con él cuando venía a la libela. Ella se quedaba boquiabierta y abría los ojos como platos al oír aquellas historias. De alguna manera, fue él con sus relatos quien provocó en mí el deseo de hacerme monje. Él no quería ser soldado. Mi padre se sabía miles de historias y en realidad lo que hubiese deseado ser es juglar. Ir por los caminos de fiesta en fiesta, relatando esas historias. Contaba que un antiguo antepasado nuestro fue juglar del rey y le acompañaba tanto en las campañas militares como en sus retiros espirituales. Aquel rey, al parecer, era un hombre muy devoto que mandó levantar iglesias como esta. Fue tal el aprecio que le tomó el rey, que le otorgó el cargo para que sus descendientes pudieran heredarlo. Y así fue hasta que mi bisabuelo, siendo griot de Menelik II, dejó la música y tomó las armas. Mi padre murió en la guerra como un soldado, pero en realidad era un juglar, un hombre que amaba la vida. Siendo monje me siento cerca de mi padre, muy cerca de la vida que a él le hubiese gustado llevar, una vida de búsqueda dedicada a Dios y al alma de los hombres. En el monasterio pasamos gran parte de nuestro tiempo en meditación o recitando versos de los libros sagrados.
Los libros santos están escritos en Ge'ez, antecedente del amárico, el idioma más hablado actualmente en el país. El Ge'ez es una especie de latín etíope y sus primeras inscripciones datan de los primeros siglos de nuestra era. La primera Biblia es traducida del griego, pero no es hasta los siglos XIII y XIV cuando se vive la época de oro de la literatura en Ge'ez. Se traducen en esos años muchos libros del árabe y se produce una escritura propia que pasa a convertirse en los libros sagrados de la ortodoxia etíope. Entre esos libros se encuentra el Kebra Nagast, de autor desconocido, y en el que se ensalza la gloria de los reyes. Es el gran poema épico nacional. Entre una sofisticada colección de leyendas destaca la historia de la reina de Saba, Salomón y el Arca de la Alianza. En esta y en otras leyendas, a partir de los personajes bíblicos, los escritores etíopes han alimentado el mito para adaptarlo al deseo de los reyes etíopes de ser descendientes directos de los reyes de Israel. En los monasterios etíopes, se sea monje o no, el caminante siempre recibe un trozo de enjera y un vaso de agua. El camino de Gigeno continúa y hay un largo trecho aún hasta Addis Abeba. De camino a Addis Abeba, Mimi y Gigeno se acercan a ver una de las grandes maravillas naturales de Etiopía, las cataratas de Tissisat. Tanto Pedro Páez como James Bruce y los primeros portugueses que se asomaron a estas cataratas las describieron con el asombro de quien se enfrenta a un paisaje sobrenatural. Se ensanchan sobre una extensión de 400 metros y la caída llega a alcanzar cerca de 50. Humo del Nilo es como le llaman los nativos a este lugar, nombre poético y profundamente cercano a la realidad. Porque humo es lo que parecen esos millones de minúsculas partículas de agua evaporada que se alzan sobre la cresta de la montaña. Agua evaporada que ha creado alrededor de la caída un microclima de selva perenne. Solo las cataratas Victoria en el río Zambeze pueden comparársele en belleza y majestuosidad. Addis Abeba es una de esas capitales africanas que parecen inventadas para confundir al visitante. Es ruidosa, frenética, destartalada, pero también es dueña de un ritmo interno que invita a la parada, que no te expulsa con amenazas polvorientas. La ciudad posee un orden invisible que es difícil descifrar. Es una ciudad mestiza, recostada al pie de las montañas y plagada de iglesias, de mercados, de grandes avenidas arboladas. Más que una ciudad, Addis Abeba es un punto de encuentro, el comienzo y el final de todos los caminos.
La fiesta en la que Gigeno y Mimi querían participar ya ha comenzado. Es la fiesta del Mascal, una más de entre las innumerables excusas que cada año encuentran los etíopes para seguir actualizando el mito. Es la celebración cotidiana de la vida y la muerte como dos caras de una misma luna. El Mascal es una fiesta que cada año celebra el redescubrimiento de la cruz de Cristo. Cuenta la leyenda que corría el año 326 cuando la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino del Imperio Romano de Oriente, encontró la Veracruz, es decir, la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. La emperatriz se había convertido en secreto al cristianismo mucho antes de que lo hiciera su hijo, y por ello no solo es considerada una santa por el cristianismo, sino que además fue adoptada como patrona y protectora por los caballeros de la Santa Orden del Temple, los templarios. Los templarios tenían, entre sus misiones más importantes durante la Edad Media, la protección de las reliquias de la Veracruz. El objetivo original de la emperatriz era, sin embargo, encontrar la ubicación del Santo Sepulcro, por lo que, según la leyenda cristiana, al ser incapaz de hallarlo, rezó hasta que el humo de una hoguera de incienso que divisó a lo lejos la condujo hasta la ubicación de la cruz. En plena escisión de la Iglesia ortodoxa y copta en la Edad Media, el patriarca de Alejandría dio al emperador etíope Dawit la mitad de la cruz. Según se contaba, la idea de Santa Helena había sido llevar la cruz al reino cristiano más cercano a Jerusalén para mantenerla al margen de las luchas de las cruzadas. Desde entonces, esa mitad, la T de la cruz, permanece bajo protección de los cristianos coptos en el monasterio de Santa María, a 70 kilómetros de la ciudad de Desier. Durante los días que dura la fiesta, la gente decora las calles y las casas con flores, sobre todo con margaritas amarillas. La celebración concluye con el encendido de una gran pira de plantas aromáticas que representan la renovación del tiempo. Porque en África, en el África eterna del mito, la muerte no existe. La muerte no es más que una invención del hombre que renueva el tiempo para seguir aspirando a la vida.